¿Quién recuerda cuando fue Odil? Levante su mano, vamos a participar. ¿Quién recuerda este huracán? Odil. Amén. ¿Quién recuerda toda la experiencia que vivimos? No sé usted, pero yo recuerdo que se sentía como que una incertidumbre en el corazón, ¿no? Híjole, ¿qué va a pasar con mi ciudad? Como que uno se durmió y cuando despertó dijo, ¿qué pasó? Porque la ciudad ciertamente se veía como que desolada, se veía triste. Y entonces, como que había un sentir en nuestro corazón. Había un sentir en nuestro corazón de incertidumbre. Se sentía el ambiente de incertidumbre. Era como esa sensación de que nos quedaríamos así para siempre. No sé si nada más a mí me pasó. En este suceso que de alguna manera marcó la historia de Los Cabos, Odil, pasaron ciertos momentos en los que en la sociedad se veía cierta incertidumbre. Como si la tormenta siguiera ahí, cuando realmente la tormenta ya había pasado. Ciertamente se reflejaba el destrozo en la ciudad que este huracán había traído precisamente a Los Cabos. Se reflejaba el pánico, se reflejaba la tristeza de algunas pérdidas, algunos perdieron, no sé, sus carros, sus casas, pérdidas que se reflejaron. Y no solo se reflejaron en lo que veíamos, sino también en el sentir que había en la ciudad. Y aquí quiero llegar a un punto, hermano. Me suena muy curiosa la frase donde dice, después de la tormenta viene la calma. O dice, después de la tormenta siempre sale el sol. ¿Y qué pasó? Pasó Odil, los destrozos, pero después de la tormenta, ¿qué pasó? Salió el sol. Después de determinado momento, Los Cabos se restauró. Vimos destrozos, pero hubo una voluntad en las personas de que se restaurara, de que se levantaran aquellas casas, incluso los hoteles que habían quedado mal, etcétera, etcétera. Y entonces se dice, y viene a mi memoria, después de la tormenta viene la calma. Se dice que es necesario sentir algo de tristeza para sentir felicidad. Y eso, hermano, eso es la dicha. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy segura que después de Odil, usted se sentía tan dichoso de tener luz en su casa. ¿Sí o no? Usted se sentía tan dichoso de que hubiera luz. ¿Por qué? Porque puedo tomarme un refresco frío. Porque puedo prender el abanico y ya no tengo tanto calor. Estoy segura que usted se sentía dichoso porque tenía un hogar. Usted se sentía dichoso ciertamente porque Dios lo había guardado de todo lo que había pasado. Usted se sentía dichoso de tener a un Dios que todo lo puede y que sabía que Él le guardó de toda la situación que pasó. Usted se sentía dichoso porque Dios es su Padre. Eso, hermano, eso es la dicha. Si queríamos comprender un poquito más la dicha, eso es la dicha. La dicha de sentir en tu corazón la alegría de tener algo contigo que probablemente alguien más no tiene. Yo me siento dichosa ciertamente. Y cuando pasó todo eso, yo dije, gracias, Señor Jesús, porque ya llegó la luz. Gracias, Señor Jesús, porque me guardaste. Y me siento dichosa de ser tu hija y de que me cuidaste. Me siento dichosa de que tú eres mi padre
y estuviste conmigo en medio de la tormenta. Me siento dichosa de 3 cosas: de tener, de ser y de estar. ¿Qué le parece si lo repite conmigo? Me siento dichoso, vamos a empezarlo así, va de nuevo. Me siento dichoso de tener, de ser y de estar. Oye, Esther, ¿pero por qué de tener? Pues de tener ¿qué? ¿Y de ser qué? Me siento dichoso de tener a Cristo en mi corazón. Me siento dichoso de ser un hijo de Dios. Me siento dichoso de estar en la familia de Cristo. Otra vez. Me siento dichoso de tener a Cristo en mi corazón. Me siento dichoso de ser un hijo de Dios. Y me siento dichoso de estar en la familia de Dios. Y te sientes tan dichoso que no lo puedes dejar contigo. Te sientes tan dichoso que no puedes guardar esa alegría en tu corazón, que no cabes, que hay algo en ti. Hay algo en ti que tú dices, es que me siento tan dichoso de lo que tengo, de lo que soy y en donde estoy, que necesito ir y compartirlo con alguien. Me siento tan dichoso de tener, de ser y de estar que no puedo callar lo que Dios ha hecho conmigo. Que quieres ir y anunciar, publicarlo. Ahora literalmente puede publicarlo, hermano, en el Facebook. ¿Sí sabe qué? Puede subir allí algo y todos lo ven. Público. Publicarlo. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Y decirle que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene pronto. Otra vez. ¿Recuerda cuando la tormenta pasaba? ¿Recuerda esos momentos en los que se sentía con incertidumbre? ¿Lo recuerda? Pues déjeme decirle que usted tiene, usted es y usted pertenece a la familia de Cristo. Y eso es lo que debemos de compartir. Te sientes tan dichoso que lo quieres anunciar y publicar. Te sientes tan dichoso que quieres compartirlo con tu hermano. Te sientes tan dichoso que quieres que alguien más tenga esa alegría en su corazón. Te sientes tan dichoso que quieres ir y declarar las buenas nuevas de salvación allá afuera. Acompáñeme a Daniel 4:2. Abra su Biblia. A partir de aquí, hermano, vamos a hacer un ejercicio en la Biblia. Vamos a estar usando nuestra Biblia. Amén. Así que téngala abierta, manténgala allí y vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Me dice con un amén cuando ya lo tenga. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Conviene, ¿qué dice? Conviene, Daniel 4:2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare las maravillas, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y de eso se trata la dicha. Ahí empieza la dicha, hermano. Ahí precisamente ahí es donde empieza la dicha. Cuando entendemos y comprendemos
lo dichosos que estamos de estar en donde estamos, de ser hijos de Dios, de estar en la familia de Cristo y de tener a Cristo en nuestro corazón. Pero déjeme decirle una cosa. Hay una verdad detrás de la dicha. Hay una verdad detrás de la dicha. Porque ciertamente, antes de que llegue la dicha, primero tuvo que haber lágrimas. Primero se tuvo que pasar por un proceso. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Se fija que en los versículos primero están las lágrimas. ¿Sí se fija, hermano? Primero están las lágrimas y después el regocijo. ¿Qué pasó? Una tormenta, un desastre, un problema, una circunstancia adversa. ¿Y qué pasó? ¿Ahí te quedaste? No. Fíjate que después salió el sol y todo se restauró. Y ahora estoy muy feliz y dichoso. Pero para eso tuvo que haber lágrimas. Acompáñeme a Romanos 15, 20 al 21. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? La dicha es esa fortuna que uno puede llegar a sentir. Pero ciertamente hay un proceso. Y por eso me gustaría hablar, ahora sí aterrizando, hermano, vamos a hablar de un misionero. El misionero que menciona tanto la Biblia, Pablo. Sígame con su vista. Y dice así la palabra de nuestro Dios, Romanos 15, 20, 21. Y de esa manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo fue un misionero que él ciertamente predicó la palabra y la llevó de una manera masiva. Un hombre que predicó el evangelio de una manera masiva y con una pasión de la cual ciertamente podemos tener un ejemplo, podemos aprender. Pero lo que más me impresiona del apóstol Pablo fueron sus lágrimas.
Lo que más me impresiona del apóstol Pablo fue el sufrimiento por causa del evangelio. Primera de Corintios 11 del 24 al 33 dice, y escuche con atención esto, hermano, porque si usted creía, con todo el respeto del mundo, si usted creía que ha sufrido mucho en esta vida, vamos a leer un poquito de Pablo para ver el sufrimiento que él pasó. Segunda de Corintios 11, 24 al 33. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en hermanos, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto, por una ventana escapé de sus manos. Pablo pasó por el proceso. Vivió dolor, vivió adversidad, la angustia, la vivió en carne propia. Vivió el azote, pasó por lágrimas, pasó por cárcel, pasó por momentos adversos, pasó por situaciones difíciles, pasó por hambre, incluso por sed. ¿Alguna vez has sentido sed? Se siente muy feo, ¿verdad? Y dice que incluso también por naufragio. Pablo pasó por el proceso, vivió el dolor y la adversidad en carne propia. Pero la pregunta es, ¿Pablo dejó de predicar? ¿Alguien sabe? ¿Pablo dejó de compartir el evangelio? ¿Pablo dejó de anunciar el evangelio en donde quiera que se encontraba? ¿Pablo tuvo un impedimento para callar el evangelio? ¿Qué pasa con nosotros? Ay, es que quiero hablarle, pero me da tanta vergüenza. No, Señor, es que el día de hoy sinceramente no me siento bien. Hoy que no me inviten a ir y evangelizar y apoyar. Hoy no, Señor. No, Señor, la verdad es que ese tiempo que destinaron para orar por los misioneros lo podría invertir en otra cosa. Tengo tantos problemas en mi casa. Tengo tantas ocupaciones. Hay tantas cosas que me acongojan. Hay tantos problemas en mi vida que ahorita no es el tiempo de que vaya y predique. Como por qué tendría que compartirle al hermano que está al lado. ¿Acaso las adversidades nos hacen perder la dicha
de ir y anunciar el evangelio? ¿Acaso las adversidades nos hacen perder las ganas de ir y predicar el evangelio? Porque déjeme decirle, hermano, no es de ganas. Es un mandato que Dios nos dio. Pablo experimentó la bondad de Dios, así como experimentó el sufrimiento por causa del evangelio, por causa de predicarlo, pero ni aún así se detuvo. Porque aún en los momentos difíciles fue y compartió la palabra de Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué se imagina cuando escucha presos? Pues que estaba encarcelado, ¿verdad? Y el contexto mismo de la palabra habla de que estaba pasando por cárcel. ¿Y qué estaba haciendo, hermano? ¡Ay, no, Señor! Ya estoy harto del sufrimiento. Ya estoy harto de que a mí siempre me pase lo mismo. ¿Por qué tengo yo que pasar por esto siendo un hijo tuyo? Y como por qué seguiría compartiendo la palabra, y como por qué seguiría alabando a Dios. La dicha, ¿quién sabe dónde quedó? Dice que Pablo cantaba himnos a Dios y los presos los oían. Él se glorificaba y decía: gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Porque tengo, porque soy y porque pertenezco. Gracias, Señor Jesús, porque podré no tener nada, pero te tengo a ti en mi corazón. Gracias, Señor Jesús, porque soy un hijo tuyo. Gracias, Señor Jesús, porque estoy en la familia de Cristo y pertenezco a esa familia. Él se glorificaba y cantaba: Señor, gracias. Dice que cantaba himnos a Dios y en medio de ese cántico el Señor se movió. Porque ¿sabe qué pasó? Pablo compartió la palabra y llegó hasta el carcelero. Y el carcelero lo escuchó y dijo: yo no me puedo quedar con esto, porque hay algo en mi corazón que tú me has compartido. Y lo quiero compartir con mi casa. Vamos. Y entonces lo llevó a su casa. Y dice que todos se bautizaron en ese mismo momento. ¿Sabe qué había en el corazón de Pablo? Dicha. Eso es lo que había. Porque aún cuando pasó por los momentos difíciles, había una dicha en su corazón de que podía compartir el evangelio de Dios. Había una dicha en su corazón que él no podía callar. Había algo que él necesitaba ir y llevarlo, porque hay alguien allá afuera que necesita escuchar de la palabra de Dios. Hay naciones completas que no han escuchado que Jesús les ama, ni aún han escuchado el nombre de Dios. Pero ciertamente hay misioneros
que Dios ha puesto en su corazón el ir y predicar el evangelio. Pero ¿qué está haciendo usted aquí? Aquí usted puede compartir el evangelio, hermano, en su trabajo, en su escuela, con sus vecinos. Simplemente por la dicha que hay en su corazón. Por la dicha que le causa que el Señor esté en su corazón, que el Señor habite en su corazón. Y si no hay dicha, hermano, arrodíllese. Arrodíllese y platique con el Señor. Porque ciertamente nos afanamos más por las situaciones de este mundo que en ir y predicar el evangelio de la palabra de Dios. Pablo pasaba por situaciones adversas, pero precisamente en los momentos más adversos y difíciles es cuando más debemos de predicar el evangelio. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar? Batallo con tantas cosas en mi persona que no tengo tiempo de pensar en los demás, de pensar en los que están allá afuera esperando que alguien les diga que Dios les ama, porque batallo tanto conmigo mismo que ¿para qué batallo con alguien más? Batallo con mi carácter. Batallo con la vergüenza que me da. Batallo incluso con que es que ya les he dicho tanto y no me quieren escuchar. Me he ganado tantos enemigos que ya me dicen, ya, por favor, ya. Es que perdí la esperanza con mi familia. Es que ya me cansé de orar por mis hijos y que no pase nada. Pero hermano, con todo respeto, usted haga su tarea. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y Dios, le aseguro, que si pone primero a Dios, Él se va a encargar de todo lo demás. Deje de batallar, hermano. Deje de batallar. Deje de estar luchando. Ya batalló mucho con eso. Acepte lo que no puede. Y que lo mejor que puede hacer es seguir predicando el evangelio. Porque entonces, en ese momento que usted deje de batallar y en ese momento que usted entregue a Jesús toda situación y vaya y predique el evangelio, entonces va a venir el regocijo. Lea conmigo este versículo. Salmo 126, 5 al 6, y lo vamos a leer en traducción al lenguaje actual. El regocijo. Vamos a leerlo todos a una sola voz, amén. Acompáñame por favor, hermano. Dice así la palabra de Dios. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Porque las lágrimas y el proceso te servirán para ir y decirle al mundo que está allá afuera, que Dios restaura, que Dios sana, que Dios perdona, que Dios cambia las circunstancias. Porque ciertamente esa tormenta, ciertamente esa adversidad, esa parte con la que tanto batallabas, el día de mañana te va a permitir llevarle el evangelio a alguien. Y entonces habrás entendido que esa persona está pasando por lo mismo que tú pasaste. Y le vas a decir, yo ya pasé por eso.
Pero ¿sabes qué hay en mi corazón ahora? Está la dicha de compartirte que yo soy una hija de Dios. Y quiero que tú también lo seas. De compartirte que Cristo habita en mi corazón y quiero que también habite en el tuyo. De compartirte que tengo una gran familia y quiero que tú seas parte de ella. Porque yo ya viví eso y ahora tengo la dicha de traerte este regalo. Eso es la dicha de anunciar el evangelio. Pasaste por el proceso, pasaste por las lágrimas, pero entonces ahora hay regocijo en tu corazón. Hermano, pero cuidado con quedarse con las lágrimas. No se vaya a quedar en las lágrimas. Cuidado. Entréguele a Dios. Deje de pelear con el Señor, porque usted sabe con lo que está batallando. Incluso sabe si está batallando con dejar de predicar el evangelio. Váyase al regocijo. Señor, yo no me voy a quedar aquí, porque yo sé que tú vas a cambiar mi situación. Y yo voy a ir y le voy a compartir a alguien la dicha de ser, de tener y de estar, porque está aquí en mi corazón. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Solo Dios puede restaurar, solo Dios puede cambiar las circunstancias, solo Dios puede cambiar tu lamento en baile, solo Dios puede hacer que tú pases de las lágrimas al regocijo y que en tu corazón haya dicha. Y hermano, así como se lo planteé ahorita, imagínese eso multiplicado por 4. Así es la vida de un misionero. Déjeme decirle que un misionero pasa por muchas cosas, por muchas lágrimas, por muchos procesos, pero en el misionero está la dicha. Y ellos se refugian en el Señor. Ahora la pregunta: ¿está orando por los misioneros? ¿Por esos misioneros que están pasando por tribulación y por circunstancias difíciles? Porque imagínese si usted, estando en su casa, yo no quiero minimizar el dolor, pero si a veces uno en la comodidad de su casa que está con su familia, puede llorar a gusto. ¿Por qué? Porque mi mamá me abraza, porque mi papá me pregunta, porque mi papá ora por mí. Imagínense los misioneros que van allá y se van solos y dejan todo. La tarea aquí es, recordemos siempre a nuestros misioneros, porque ciertamente ellos pasan por las lágrimas, pero nunca se olvidan de la dicha de anunciar el evangelio, porque a eso han sido llamados. ¿Y usted? También ha sido llamado para llevar el evangelio. Compártalo ahí donde usted se encuentra, en su trabajo, con sus compañeros. No calle la dicha que Dios le ha dado de ser su hijo, de que Él habita en su corazón y de que pertenezca a la familia de Dios.
¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Vamos a estar orando, hermano. Ahí donde usted se encuentra. Yo no sé en qué momento o en qué etapa se encuentra usted. Probablemente ahorita está en las lágrimas, ya después va a llegar el regocijo. O probablemente se encuentra en el regocijo y en la dicha de que puede ir a compartir la palabra. Pero ¿qué le parece si ora y le dice, Señor, que yo no me calle esta dicha que hay en mi corazón? Señor Jesús, tú nos has hablado de una manera específica. En nuestro corazón, Señor, debe de haber siempre ese anhelo de compartir tu palabra. Pero yo no sé, Señor, si en este momento hay alguien que está pasando por las lágrimas, por el proceso, por el dolor. Manifiéstate, Señor, ahí. Manifiéstate en los corazones. Que tu obra, Señor Jesús, se complete. Para que entonces nosotros tengamos la dicha de ir y anunciar el Evangelio. El regocijo, Señor Jesús, de poder compartir tu palabra. Manifiéstate en cada uno de nosotros, que si hemos dejado de orar, que si hemos dejado de compartir tu palabra, que si hemos dejado de orar por aquellas personas, Señor, que conocemos, que no te conocen, que lo volvamos a hacer, que nos renovemos, Señor Jesús, que entendamos que hay una importancia aún mayor de compartir tu palabra, que aún en las aflicciones, Señor Jesús, tú te vas a manifestar. Y aún en esas aflicciones es necesario que sigamos llevando tu palabra, que sigamos compartiendo tu palabra. Señor Jesús, ¿qué le parece si pone su mano en su corazón? Y le dice, Señor Jesús, dame un corazón que anhele compartir tu palabra. Dame un corazón que anhele compartir tu palabra. Que deje la tristeza, los problemas y me enfoque, Señor, en la dicha que hay en mi corazón de que tú eres mi Padre. En la dicha, Señor Jesús, de que tú habitas en mi corazón. Ayúdanos, Señor Jesús. Que nuestro corazón, Señor, arda ese anhelo de compartir tu palabra e incluso de apoyar a las misiones. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dado un corazón que puede llevar la palabra de Dios. Gracias, Padre amado. Amén. Dios les bendiga, hermanos.